Martínez. Estamos en comunicación telefónica con el ex ministro de Agricultura de la Nación, Ricardo Burjaile. Muy buenos días. Walter Mespulet lo saluda. ¿Cómo está usted? Walter, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, Burjaile. Bueno, queríamos consultarle sobre estas últimas decisiones del gobierno nacional de prohibir, digamos, las exportaciones de harina de soja y aceite de soja en base justamente a lo que tiene que ver, digamos, la provisión interna primero, y un poco más que nada tiene que ver, creo que, cómo impedirle al campo que pueda seguir comercializando, y sobre todo que ya se habla de un aumento de retenciones nuevamente para el sector agroindustrial de la Argentina. ¿Cómo ve usted estas medidas implementadas por el gobierno nacional? Bueno, en primer lugar, Walter, que esto no tiene nada que ver con el mercado interno, digamos, ¿no? Porque en la mesa de los argentinos no está la harina de soja, tampoco el aceite de soja con el que se está planteando esta exportación, este cierre de exportaciones. Así que esto no se trata de mesa de los argentinos. Yo dividiría esto en dos aspectos, uno desde el punto de vista legal y otro desde el punto de vista de inversiones. Desde el punto de vista legal, a mi criterio, el gobierno no tiene facultades, porque esas facultades que tenía vencieron el 31 de diciembre del año pasado. Al no haberse renovado las facultades que pedía el Poder Ejecutivo para aumentar las exportaciones hasta el año 2024, creo que hoy esas retenciones son ilegales, ese aumento de derechos de exportación son ilegales. Considero asimismo, quiero aclarar, que una vez vencidas las facultades que le dio el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, incluso las actuales están siendo discutidas en la justicia. Desde el punto de vista de inversiones, no es bueno estar cambiando reglas de juego de la noche a la mañana, un domingo a la noche, es decir, bueno, a partir del lunes se cierran las exportaciones, no es un buen síntoma para quienes quieran invertir en la Argentina. Entonces, creo que de ningún punto de vista esto uno puede mirarlo como una medida que sea proactiva al mejoramiento de la economía argentina. Teniendo en cuenta justamente ese planteo que usted hace, ya hay dos gobernadores de bastante peso y sobre todo de provincias productoras, como lo son Córdoba y Santa Fe, que salieron ya a recriminar este accionar del gobierno nacional por cuanto perjudica y mucho a esas economías provinciales. Bueno, miremos el Chaco. El Chaco es una provincia potente, pujante en materia de producción, y cada vez que suben las retenciones queda más lejos del puerto y cada vez hay más desincentivo a producir. Entonces uno tiene que mirar el impacto que tiene no solamente en esas provincias que están relativamente cercanas a los puertos, sino que es lo que pasa más lejos. Y estas provincias como el Chaco o Santiago del Estero o Tucumán, Salta, las aleja definitivamente de cualquier incentivo a la producción. Cada vez que suben retenciones, para nosotros el impacto es mucho más fuerte. Otro tema importante y que preocupa justamente en estos últimos días es el incremento que tuvo el precio de la harina debido a esta situación, digamos, de belicosidad que hay entre lo que es Ucrania y Rusia, y que ha hecho que los commodities suban y que Argentina parece que siempre se prende a las subas pero nunca a las bajas. ¿Esto usted que considera que puede ser ya una previa a la escalada de todos los precios de aquí en adelante? La escalada de precios que existe en la Argentina va mucho más allá de la escalada de precios que tienen los commodities producto de la guerra que se está sufriendo entre Rusia y Ucrania. Hay que pensar que la inflación en la Argentina no solamente es por la inflación internacional, sino por la inflación interna. Todos sabemos, hoy los combustibles aumentaron entre el 9 y el 11%, los alquileres han aumentado, los costos de vida de quienes trabajan han aumentado. Entonces, mientras en el mundo tiene un impacto relativo, en la Argentina es de pleno, con una inflación
de más del 4% mensual. Entonces, el problema de la Argentina es estructural en cuanto al déficit fiscal permanente que tiene. Siempre gastamos más de lo que podemos. Entonces, cualquier movimiento que haya de precios impacta muchísimo más en la Argentina que en cualquier otro país del mundo. Miremos lo que pasó antes de la pandemia. Los países vecinos, Paraguay, Uruguay, Brasil, han tenido inflación con el mismo escenario internacional, han tenido inflación sustancialmente menores que nuestro país. Sí, inclusive menor a un dígito. Sí, por supuesto. La inflación en Paraguay ha sido de alrededor del 4%, 3%, algo parecido en los países vecinos, ¿no es cierto? Nosotros hemos tenido una inflación del 51%. Entonces lo que tenemos que mirar es, se puede usar como excusa el contexto internacional, que sin dudas ha aumentado el precio, tanto del trigo, del maíz, de la soja, de los commodities, como de la energía. Pero en la Argentina se siente mucho más por el desequilibrio que tiene en sus cuentas fiscales. Le pregunto, ya que usted estuvo participando la semana pasada también en el debate sobre el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, ¿usted cree que esta semana en el Senado ocurrirá lo mismo, donde Juntos por el Cambio y sus partidos aliados le van a dar la derecha al gobierno para que pueda adelantarse, digamos, a este nuevo empréstito, digamos, ante el Fondo Monetario Internacional para poder cancelar el anterior? Yo creo que sí, Walter. Y le voy a decir por qué, en lo que a nosotros respecta. Porque el peor escenario para la Argentina es ir a un incumplimiento de la deuda con el Fondo Monetario. ¿Por qué digo con el Fondo Monetario? Al Fondo Monetario lo componen 184 países. Si Argentina deja de cumplir sus obligaciones, estará incumpliendo con 184 países. Uno puede pensar, bueno, pero es la cesación de pagos del gobierno nacional. No, para las empresas financiarse también va a ser muy caro. El tipo de cambio va a saltar por el aire y va a estar perjudicado otra vez el asalariado argentino. Entonces, estoy convencido que Juntos por el Cambio en el Senado va a acompañar el nuevo crédito para cancelar el anterior, como bien lo dice usted, pero esto no significa acompañar las medidas económicas que está tomando el gobierno. Nosotros simplemente acompañamos para que la Argentina no quede fuera del contexto internacional. Ahora el programa es el que negoció el gobierno con el Fondo Monetario. Nada tenemos que ver con eso. Justamente porque esa era la trampa que querían hacer desde el Frente de Todos, para que voten completamente todo el articulado que venía pegado, para que de esa manera hacerlos corresponsables a ustedes de la situación que podría derivarse en la Argentina en los próximos meses, ¿no? Por supuesto. Por eso nosotros dijimos, acompañamos y ayudamos al gobierno, pese a que había sectores dentro del gobierno que querían llevarnos a una situación de default. Nosotros no queremos eso porque entendemos que es el peor escenario para la República Argentina, independientemente de quién esté gobernando el país. Pero no negociamos con el fondo, no decidimos el aumento de tarifas, no decidimos subas de retenciones, no decidimos aumentos salariales, no decidimos cuánto va a ser la emisión monetaria ni la política monetaria del gobierno, no decidimos absolutamente nada de eso. Por lo tanto, mal podemos nosotros intervenir y aprobar un acuerdo bajo esas premisas de plan económico. Y tampoco quiero decir una cosa, tampoco es competencia del Congreso hacerlo. El Congreso lo que puede hacer es aprobar o rechazar el arreglo de la deuda, pero no es competencia del Congreso aprobar o rechazar un plan económico. Eso lo hace el gobierno votado por la sociedad. Le pregunto sobre lo sucedido la semana pasada en la Cámara de Diputados de la Nación, cuando el grupo, digamos, de la Cámpora y también en su persona de Máximo Kirchner no se hicieron presentes en primera instancia, digamos, en el recinto, y solamente llegaron para la hora de la votación, lo cual fue justamente negativo. ¿Cuál es la opinión que le merece a usted esta actitud, y si ve
la fractura ya, que como la vemos el resto de los ciudadanos argentinos, una fractura ya que a luces se ve a lo lejos, digamos, entre el gobierno de Fernández, el cristinismo y la cámpora? La cámpora tiene una actitud bastante cómoda. Maneja el PAMI, el ANSES, Aerolíneas Argentinas, el Ministerio del Interior, y cuánta caja hay dando vuelta. Y no se hace cargo del gobierno. Entonces quiere mostrarnos que es la oposición dentro del gobierno mismo, y son parte del gobierno. Creo que es una actitud irresponsable, porque es su gobierno, el presidente que ellos han puesto, el que les estaba pidiendo que aprobaran este acuerdo. Uno cuando está en el gobierno, Hola. Lo que no quiere, ¿sí? ¿Me escucha? Sí, ahora sí, perfecto. Sí. Uno cuando está en un gobierno más de una vez discute para adentro, pero se trata de sostener medidas que impulsa el gobierno al que uno pertenece. La discusión, por supuesto, se da para adentro. Ahora, si nosotros no hubiéramos acompañado la decisión de autorizar el crédito del Fondo Monetario a la Argentina, hoy Argentina no estaríamos hablando de esto en este momento, y seguramente estaríamos hablando de una cotización de un dólar altísimo, de restricción en alimentos, porque digo, nadie iba a saber cómo reponer los alimentos, lo digo con conocimiento por haber hablado con empresarios de la industria alimenticia, por ejemplo, ¿no? Nosotros elegimos el escenario que creímos mejor para la Argentina y no nos borramos como se ha borrado la cámpora. En política hay que aguantar los trapos y las convicciones, ¿sí? Y cuando uno integra un gobierno hay que bancar las decisiones, y si no está de acuerdo se tiene que ir. Le pregunto también porque si bien las elecciones del 2023 todavía están un poco lejos, pero cuando nos queremos acordar ya los tiempos empiezan a correr y vemos que todavía hay mucha gente que está esperando en la gatera ahí para ver cómo largan sus campañas, y en ese aspecto le pregunto cómo están Juntos por el Cambio hoy por hoy armándose para esta estrategia de legislativa presidencial del 2023. Yo creo que hoy, con todos los problemas que tenemos, Walter, hay que pensar más en estar juntos que en las elecciones del 2023. Por supuesto que es inevitable que cada candidato quiera posicionarse, pero hoy estar pensando en las elecciones 2023 con este escenario de parte de cualquier candidato me parece que iría a contramano de lo que necesita la Argentina. Independientemente de eso, Juntos por el Cambio lo que hace es trabajar para mantenerse unido, mostrarse como una alternativa ante la sociedad, y para eso hay que mostrar coherencia. Y esa coherencia se mostró los otros días cuando todo nuestro bloque, la totalidad de los diputados que estaban sentados en la Cámara, votamos de la misma manera. Así que yo diría, son momentos que hay que dejar y de poner un poquitito las ambiciones personales para mirar el interés colectivo. Le pregunto ya como formoseño, ¿ven la posibilidad de que en el 2023 Gildo Infran realmente pueda ser sacado del sillón gubernamental y terminar con 20 y tantos años largos de gobernación, donde sometió al pueblo de Formosa y sobre todo a los aborígenes formoseños a maltratos del estilo que uno pueda imaginar? Nosotros aspiramos que sí. En Formosa hay una ley electoral tramposa que ojalá no la apliquen en el Chaco, que es la ley de lemas y la reelección indefinida, ¿no? Ojalá el ejemplo de Formosa les sirva a ustedes en el Chaco para decir que esto es perverso. Y trabajamos para eso desde la unidad de la oposición. Por supuesto que en provincias como Formosa, donde el 70% de la población económicamente activa depende del gobierno provincial, nacional o municipal, es muy difícil, pero nosotros tenemos confianza que después de todo lo que se está viviendo, después de lo que hemos vivido en pandemia, con violación a los derechos humanos, con restricciones a la libertad de comercio, a la libertad ambulatoria y todo lo que pasamos los formoseños, que ustedes lo vieron,
más el desastre del gobierno nacional, tenemos confianza que esta elección podemos dar vuelta a la historia. Ojalá así sea, para que los formoseños puedan tener un gobierno en libertad y donde puedan vivir en libertad, y no que los conviertan en campos de concentración como fueron el año pasado, teniéndolos prácticamente incomunicados y encerrados en cuantos centros se le ocurriera habilitar al gobernador Infran por el momento de pandemia, ¿no? Así fue, ¿no? Ver esas imágenes desgarradoras de comprovincianos encerrados en aulas, sacando las manos por las ventanas, pidiendo ayuda, teniendo que pedir a través de WhatsApp permiso para ir al baño, madre encerrada con los hijos. Y aún hoy en Formosa hay gente que avala y defiende esa situación. Yo creo que esas son cuestiones humanas, ni siquiera políticas, y yo no entiendo cómo cualquier persona puede defender lo que hemos pasado los formoseños. Muchísimas gracias, Ricardo Burjaile, por este contacto, y quedan disponibles siempre los micrófonos de nuestras emisoras para lo que usted desee comunicar, y si tiene alguna reflexión final, es el tiempo de hacerlo. Sí, bueno, gracias por la nota, Walter. Yo creo que los argentinos tenemos que mirar de una vez por todas qué estamos haciendo mal. Hace mucho tiempo que a nuestro país le va mal. Es un simplismo pensar que esta situación la estamos viviendo puntualmente por un gobierno. La Argentina vive gastando más de lo que puede y quiere hacerle entender a los ciudadanos que la economía es voluntarismo. Tenemos una economía cerrada, un gobierno que gasta a mansalva y no mira al sector privado, que cada vez puede menos. El campo puede cada vez menos, el comercio, las profesiones liberales. Creo que tenemos que madurar y entender que es como cualquier economía doméstica, no se puede gastar más de lo que se gana y hay que ir haciendo los deberes para que podamos nosotros tener un crecimiento. Seguir sosteniendo a contramano del mundo la política que llevamos nos va a llevar a cada vez estar peor. Así que ojalá nuestra sociedad madure. Ojalá que sí, lo merecemos, y sobre todo merecemos una educación eficiente y de calidad para que nuestros jóvenes no se vayan del país, y sobre todo que no den lástima en algunos escritos que por allí presentan, ¿no? Sí, por supuesto. La educación es la única herramienta que tenemos para rebelarnos contra la desigualdad. Es lo que permite a los chicos con menos recursos tratar de tener una movilidad social ascendente. Es lo que nos permite igualarnos en la vida, con educación. La diferencia abismal hoy es entre los que acceden a la educación de calidad y los chicos que quedan postergados. 2 años cerraron las escuelas, 2 años. Hoy los chicos pasan de grado sin siquiera saber leer y escribir. Y eso no nos va a llevar a ningún lugar. Bueno. Exactamente. Muchísimas gracias, diputado Burjaile, y sabe que estamos a disposición siempre para lo que usted desee. Igualmente, Walter. Muy amable. Que tenga muy buena jornada. Hasta luego.